Los profesores que trabajamos en los medios, ¿qué tenemos que hacer? Para solucionar este problema, para conseguir un modelo de asturiano para los medios audiovisuales sobremanera, tenemos que trabajar dos comunes: periodistas, filólogos, usuarios de los medios, instituciones normativas, porque este ya es un trabajo multidisciplinar. Y es importante para ello, por ejemplo, que la Academia de la Lengua apoya o colabore con más miembros que se dediquen a esta profesión, igualando modelos con la participación de los colectivos ya nomados. En nuestra academia son todavía pocos los periodistas, aunque habrá muchos escritores, maestros, filólogos, etc., que se dediquen de manera circunstancial o complementaria al periodismo. Sí que así da bien punto base. ¿Por qué son necesarios los periodistas en una academia? Ello viene por dos razones principalmente. Y es que el modelo que usan los profesionales de los medios tiene una importante y cada vez más grande repercusión sobre los usos sociales de la lengua, de una lengua, de cualquier lengua. El uso de que se sepa en los medios de comunicación, y el uso social que se sepa en los medios de la lengua y ejemplo. Y de otro lado, y el periodista, uno de los usuarios de la lengua que está más expuesto a la realidad lingüística, al juicio de los usuarios, que se identifiquen o no con su modelo, lo que suele llevar a los periodistas a un modelo más cercano a la realidad que el que puede tener un profesional de otro campo, como puede ser un escritor. Falten también vocabularios técnicos. ¿Cómo informar si no de noticias médicas, de astronomía o sobre metalurgia? ¿Cómo informar sobre cuestiones científicas en asturiano? ¿Cómo hacer periodismo deportivo o tantas y tantas fases en ta o correctales? El labor per delante y el largo y abegoso pero imprescindible. Así en la Academia de la Lengua Asturiana entamó de colecciones e iniciativas que parecen ir en el buen camino, aunque habrá propuestas que los usuarios acepten y otros que no. Como sucede siempre es que una institución normativa encamina o propone unos usos. Otra de las cuestiones menos trabajadas y claves por la falta de interés o por la escasa necesidad que de ellos se tuvo, o por grandes causas, y es el estándar oral del asturiano, lo que se llama la ortología. Los estudios son escasos, las indicaciones en los textos normativos no son abondo. En la Universidad de Oviedo no se trabaja con los alumnos de las especialidades existentes en este campo, sacante dentro de lo que cada profesor falla en asignaturas existentes de lengua asturiana. Y es necesario incluir en los futuros planes asignaturas que finquen a cuestiones del estándar oral de la lengua asturiana, como podemos atopar en los estudios de filología en catalán, donde tienen asignaturas sobre el estándar oral de la lengua, cosa que no pasa aquí. Y por supuesto, vuelvo a recalcarlo, es necesaria una facultad que forma a los periodistas en Asturias y en asturianos, de alguna manera. El problema de la falta de estudios del uso oral o de la norma oral no es único y endémico de la lengua asturiana, sino que se da en las lenguas de la redolada con situación más similar a la nuestra. Y cito bibliografía galega. Na historiografía lingüística galega son moi escasas as referencias a un estándar oral ou lingua oral culta. Nese ser, hicieron serias experiencias en el periodo de Ramón Andrés al frente de la Oficina de Política Lingüística, que organizó unos cursos de asturiano básico para profesionales de los medios de información y sobremanera más ensellado por el estándar oral y la ortología del curso básico de asturiano falao para periodistas para profesionales de la RTPA, en el que participaron 27 trabajadores del ente público asturiano. Si casi, este labor y estos cursos no tuvieron continuidad y no sirvieron para encalarmar ningún modelo común de lengua oral para los profesionales que están en uso del asturiano oral en la red de televisión de Asturias, que también hay que decir, somos muy pocos.